mucho estas prácticas en las culturas y los pueblos de aquellas regiones. Normalmente hacían sacrificios humanos. Y pasar por el fuego a un hijo era ofrecerlo en sacrificio a una deidad, ¿sí? Normalmente la deidad que menciona la Biblia se llamaba Moloc. Moloc era un dios cananeo que se adoraba precisamente a través de sacrificios humanos, especialmente de niños. Era el dios de la lluvia, el dios del trueno y el dios de la fertilidad. Y entonces, por esa razón, Dios advertía que tuvieran cuidado los israelitas de no sacrificar a sus hijos. Pero yo sé que por nuestra mente pasa y dice, bueno, jamás en mi pensamiento ha pasado esa idea. En la cultura que hoy conocemos como los mayas también habían sacrificios humanos, según la historia. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios no sería capaz de pedirnos eso. Dios no te pediría a tu hijo para que lo quemes vivo y se lo ofrezcas a él. Pero alguien está levantando la mano. Pastor, usted está mintiendo, porque el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, ¿no? Pero esa es otra historia y es otra prédica de la cual no vamos a hablar ahorita, ¿no? Pero Dios no aprueba eso. Entonces usted dirá, pregúntale a la mamá o a papá que está ahí, ¿has pasado a tu hijo por el fuego? Amigo y hermano de las redes, ¿has pasado a tu hijo por el fuego? Es decir, ¿te ha pasado por la mente hacer un asado con tu hijo y rostizarlo? No, ni Dios lo quiera, dice uno, ¿no? Pero esto tiene un trasfondo espiritual. A lo mejor usted no lo ha agarrado y lo ha puesto sobre el fogón, ¿verdad? Para rostizarlo o dorarlo un poquito. Pero hay otras prácticas o otros hábitos u otros descuidos que nos llevan a caer en esta práctica. ¿Por qué? Porque el propósito de este mensaje, lo que estaba diciendo Dios, lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel, desde el mandamiento antiguo, que se los voy a leer. Ahorita regresamos aquí a Deuteronomio, donde estamos, Deuteronomio 18. Allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, el Señor les dio al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, un mandamiento muy claro. Y ese mandamiento también es para nosotros. Dígale que está a su lado, también es para ti, para tu familia, también es para usted que nos ve a través de las redes. En Deuteronomio 6:4 el Señor dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y vea lo que dice versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. El mandamiento del Señor al pueblo de Dios, nos decía a los padres, papás, mamás, deben de enseñarle a sus hijos que el Dios del universo es Jehová de los ejércitos. Se los deben de enseñar, dice, y enseñarás a tus hijos. Y dice ahí, ¿verdad? Y las pondrás en los postes de tu casa, en las paredes, aunque algunos toman literalmente ese pasaje y mandan a hacer versículos y tapizan toda la casa, y cuando el muchacho está en rebeldía a los 13, 14 años, que no hace caso el muchacho, ¿verdad? O la chica, y no quiere nada con Dios y no quiere venir a la iglesia, y hay que traerlo casi arrastrado, ¿verdad? Por los cabellos, porque no quieren ir a la iglesia y no quieren nada con Dios. A veces pensamos que tenemos que tapizar su cuarto con citas bíblicas. No me malinterprete, no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero lo que Dios está diciendo en este pasaje, hermano, no es que tapices tu cuarto o el cuarto del muchacho con citas bíblicas, porque la palabra de Dios dice aquí en Deuteronomio:
primero deben de estar en tu corazón esas palabras. Y al estar dentro de nosotros esas palabras, esos principios, lo que la Biblia está diciendo es que nosotros debemos modelar a Dios en nuestra casa. Cuando tu hijo, tu hija te ve en casa, papá, mamá, que tú puedas ser un reflejo de la imagen de Dios. Y vamos a parar un rato ahí. ¿A quién estás reflejando en tu casa, papá o mamá? Me gustaría preguntarle a tus hijos ¿y qué diría tu hijo? No, pastor, mi papá es un diablo cuando está en la casa. Mi mamá es una bruja. En vez de que nosotros estemos reflejando la imagen de Dios y le estemos modelando a Dios. Si nosotros no estamos modelando a Dios en la casa, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos alejando a nuestros hijos de la oportunidad de que ellos puedan conocer a Dios. Mire, hay muchos problemas con los jóvenes y con los adolescentes de los cristianos, de los creyentes. Que muchos jóvenes y muchos adolescentes llegan a esa edad y cuando estaban chiquitos, pues sí los llevamos a la iglesia, ¿no? Si es que usted tenía disciplina de traerlos. Si es que usted tenía el compromiso de realmente enseñarlos y de que conocieran a Dios un día. Porque el Señor dijo en los evangelios, dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos. Y decía el pastor Raúl Rocha, el reino de Dios es de los niños, dice. Pero a veces muchos padres estamos haciendo piedra de tropiezo para que nuestros niños no entren al reino de los cielos. Cuando no estamos tratando con amor a nuestros hijos, cuando no estamos llevando las cosas de Dios de manera disciplinada y constante. Todo eso lo aprenden nuestros niños. Si usted viene a la iglesia cada mes, ¿sabe cómo va a aprender su muchacho, su niño? Se va a la iglesia cada mes. Si usted ayuna cada 6 meses, así va a aprender el muchacho. Si usted no lee la Biblia, codea al que está a su lado y dígale, te están hablando, te están hablando. Si usted no lee la Biblia y no hace un devocional con sus hijos, estás alejando a tus hijos de Dios, porque la forma de conocerlos es a través de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué estamos haciendo con todas esas actitudes? Estamos pasando a nuestro hijo por fuego. ¿Por qué? Porque cuando nuestros hijos crezcan, es increíble. Mire, llevo 29 años caminando con Dios. Y como decía el pastor Castelazo, dice, ¿por qué se perdió ese muchacho? Dice, si yo lo presenté en el templo, yo oré por él. Fui testigo cuando sus padres trajeron al niño recién nacido y oramos por él y lo dedicamos a Dios. ¿Por qué se perdió ese muchacho? ¿Por qué se volvió malo? ¿Por qué ahora no creen en Dios? Y ahora creen quién sabe qué cosa, en qué barbaridad. Y hasta nos asusta lo que creen los jóvenes. Porque a veces nosotros no tenemos la disciplina, no tenemos la fe, la perseverancia, la constancia para estar ahí enseñándoles todos los días. ¿Cada cuánto? Todos los días, hermano. Por eso alguien dijo que los niños y los jóvenes no se pierden afuera, se pierden dentro de la casa. Porque si los niños no ven los valores de la oración, los valores de la fe, los valores de la lectura, si su hijo, su hija ve que usted tiene más amor al dinero que a Dios, ¿sabe cómo va a aprender su hijo o su hija? Amar más el dinero que a Dios. Y por eso tendrá problemas luego para sembrar en el ministerio y en el reino, porque va a ser agarrado con el dinero. Si usted critica lo que se hace en la iglesia y al pastor, así van a aprender. ¿Quién? Sus hijos van a aprender también. A lo mejor no lo estamos quemando vivo, pero de una manera indirecta los estamos aventando a que cuando ellos sean grandes decidan cuál va a ser su Dios, porque nosotros no cumplimos, como dice la palabra, en enseñarles todos los días y constantemente la palabra de Dios, y sobre todo con nuestras acciones. ¿Sabe qué pasa con nuestros hijos? Y sobre todo cuando llegan a la adolescencia, que les da un dolor de hígado, ¿verdad? Porque dice, mi papá me dice
que debo amar y debo perdonar. Mi mamá me dice que debo respetar y ser tolerante, y ella le falta el respeto a mi papá y es grosera con él. Y eso no lo toleran los muchachos. Eso los confunde. Eso dicen, ese es el Dios que están predicando mis padres. Ese Dios no me gusta. Porque no somos congruentes con lo que creemos y con lo que hacemos. Decimos, pero no hacemos. Nos parecemos fariseos. Así le pasaba a los fariseos. Dicen y no hacen. Quizá no los estemos quemando vivos, ¿verdad? Pero lo estamos quemando en vida, porque no estamos modelando a Dios con nuestra vida, hermanos. Así que yo creo que es tiempo que revaloremos nuestras actitudes y comportamientos, hermanos, porque de ti y de mí depende que nuestros hijos se acerquen a Dios y lo puedan amar y conocer. Y como dice la Biblia en Proverbio, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte. ¿Por qué muchos jóvenes se apartan del camino? Es nuestra responsabilidad, hermano. Dile que está a tu lado, no pases a tu hijo por el fuego. Es decir, modela a Dios con tus actitudes y con tu forma de ser en tu hogar. Eso vale más, hermano, que le tapices el cuarto de versículos. Porque si no somos congruentes con esa cita bíblica, al muchacho le da ganas de quemar la casa, ¿verdad? Porque dice, eso es mentira lo que está pegado ahí en ese papel. Porque nosotros no estamos modelando a Dios. Segundo, que dice aquí, no pases a tu hijo por el fuego. No practiques la adivinación. ¿Qué es la adivinación? La adivinación es predecir el futuro o descubrir cosas ocultas mediante agüeros y sortílegos. No nos quedó muy claro, ¿verdad? La adivinación es el intento del reino de las tinieblas por imitar el poder de Dios. Ustedes saben que el diablo es un mentiroso y es un imitador. ¿Estás de acuerdo conmigo? La Biblia dice que es mentiroso y siempre quiere imitar a Dios. Entonces la adivinación es la imitación, el intento del enemigo de imitar al don de profecía y al ministerio profético del que habla la Biblia. El don de profecía es un don que recibimos por medio del Espíritu Santo, y la profecía tiene que ver con declarar hechos futuros y situaciones futuros, pero no es adivinación, porque el único que conoce el futuro es Dios. Entonces, como hijos de Dios, nosotros debemos de creer y confiar en las profecías y en el ministerio profético. El ministerio profético son hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, que Dios los ha dotado de una capacidad especial con el don de sabiduría y el don de ciencia para conocer misterios, para conocer revelaciones, para conocer eventos futuros, para el bien de la iglesia o para prevenir a la iglesia o a personas específicas. Pero el intento del enemigo para imitar a Dios, entonces se inventó la adivinación. Y la palabra de Dios dice que no debemos de practicar la adivinación. Amigo y hermano que nos ve por las redes, hermanos que están aquí, ¿usted practica la adivinación? Vamos a ver algunos ejemplos para ver si usted está practicando la adivinación. Siempre pongo como ejemplo a mi madre, lo bueno que no vino hoy. Mi madre decía que leía las cartas y yo veía que pasaba gente adentro de su recámara y que le tiraba las cartas y que no sé qué cosa y quién sabe qué mentira y qué rollo le echaba ahí, ¿verdad? Y le sacaba el dinero. Pero hay gente que todavía cree en eso, ¿no? Tírame las cartas para ver qué me depara el futuro, para ver cuál es el galán el galán para mi vida o la galana para mi vida, o cuál va a ser el hombre, la mujer de mi vida, o para mejorar en el amor, o para mejorar en el trabajo porque el negocio me está yendo mal. Y queremos saber, nos preocupa el futuro. Dile a tu lado, tu futuro está en manos de Dios. Y estás seguro. Dale un aplauso al Señor. Y estás seguro.
Ahí está seguro, así que ¿para qué quiere saber el futuro? ¿Ah? Dice usted, no, ya no practico las cartas, pastor, ni dejo que me la lea. Antes pasaban un grupo de personas, se llamaban, ¿cómo que se llamaban? Que leían la mano, decían que leían la mano. Decían que te leían la mano. Los gitanos, los húngaros, no sé cómo que le decían. Yo me acuerdo que cuando estaba yo en la prepa, conocía yo a un hombre ya grande, familia, amigo de mis padres, de mi padre, de mi familia, y con él vacilaba yo. Y ahí jugando, todavía no conocía yo, me dice, a ver, te leo la mano, me dice, a ver, léemela, pues, le digo. Dice, te vas a casar con una mujer morena. Lo bueno que no es morena, me casé con una blanquita para la gloria de Dios, así que estuvo mal esa profecía, ¿va? Le falló. Ya me imaginaba yo una africana, pero no llegó. Le pedí perdón al Señor cuando luego entendí esto, ¿no? Pero hay todavía quienes jugando o haciendo ese tipo de cosas. Tenga cuidado, porque meterse al reino de las tinieblas es peligroso, ¿eh? Hay tantas prácticas ahorita ocultas, ¿sí? Que debemos de tener cuidado. La lectura de las manos, los horóscopos. Hay cristianos todavía que dicen, yo soy Leo, yo soy Cáncer, yo soy Géminis, yo soy Piscis, yo no sé qué tantas cosas. Hasta se saben nombres de todos los signos zodiacales. Y cada mañana, bueno, antes, cuando solamente era la radio y la televisión, había un programa especial para los horóscopos diarios, ¿no? Y a ver qué me dice hoy el horóscopo, ¿verdad? A ver si me voy a encontrar un galán hoy guapo o guapa, ¿verdad? Adivinación. No practiques eso, dice la palabra de Dios. Quizás existan hoy muchas formas más de adivinación. Pero bueno, ahí el Espíritu Santo nos va a ayudar. Mire, ¿qué dice la palabra de Dios tocante al futuro? Porque muchas veces queremos conocer el futuro. ¿Sabe por qué? Porque queremos saber si viene algo malo o algo catastrófico o algo desagradable, y como que queremos prevenirnos. Por eso es que nos preocupamos por el futuro, ¿no? Pero mire qué dice la tercera carta de Juan acerca del futuro, por decirlo así, lo podemos aplicar. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice ahí la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dale un aplauso al Señor, dile gracias, papá. Dios te quiere ver bien, hermano. Amigos y hermanos de la red, Dios te quiere ver bien, dice, Dios desea que seas prosperado. Dios no quiere verte en el dolor, en la miseria, en el quebranto. Y cuando habla de prosperidad no solo se refiere a lo material, prosperidad emocional, psicológica, personal, profesional, matrimonial, familiar, ministerial, espiritual. Porque hay gente que puede estar bien económicamente hablando, pero a veces está mal en su matrimonio, está mal con sus hijos. Cuando habla de la prosperidad, habla de manera integral. Así que ¿para qué quieres saber el futuro? Dios quiere, dice, prosperarte en todo. Pero hay una clave para lograr eso. ¿Qué dice el pasaje? Y termina, y que tengas salud. Dile que está a tu lado, Dios te quiere ver sano y con salud. Y algunos se preguntan, ¿y entonces por qué estoy enfermo? Hable con el licenciado Marquito y va usted a descubrir por qué muchos estamos enfermos. Porque él es licenciado en nutriología. Pero dice el licenciado, pastor, es que la gente va a consulta pero no hace caso, siguen haciendo lo que se les pega la gana. Comen lo que siguen comiendo y no hacen caso. ¿Se da cuenta? Dios desea que sea prosperado, que tenga salud, dice la palabra, así como prospera tu alma, y en tu alma está el espíritu, vamos a decirlo así. Si no hay vida espiritual y no caminas con Dios y no practicas sus principios, no vas a tener salud y vas a estar prosperado. Y aunque vayas con la adivinadora, y aunque vayas con el brujo, y vayas el hechicero, y te ramen y te cuarten y cuantas cosas, vas a seguir en el mismo problema. Porque a veces algunos cuando tienen muchos problemas dicen, me está yendo mal en el negocio, me está yendo mal en lo económico, me está yendo mal en el amor, ¿verdad? Ya 3 veces he fracasado en el amor.
Yo creo que necesito una rameada. Tenga usted cuidado. Mejor venga con el pastor que le dé una rameada con chichicaste, ¿verdad? Dios no está diciendo eso. Mire, ¿qué dice? Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice el pasaje: porque yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Toque al que está a su lado y dígale: Dios tiene pensamientos buenos para ti y para tu familia. Amigo y hermano de la red, Dios tiene pensamientos buenos para usted. Dios no está pensando en cosas malas para nosotras. Que la Biblia advierte que en este mundo vamos a tener problemas, sí, pero cada problema y cada dificultad Dios la permite con un propósito, porque quiere enseñarnos algo, quiere moldear nuestro carácter, quiere pulir nuestra fe, pero no porque quiera vernos mal. El pensamiento de Dios es pensamiento de bien y de paz. Así que ¿para qué necesita usted saber el futuro si el Señor dice que tiene pensamientos de bien y de paz para usted? Pero la gente que no cree estas promesas y no cree en la palabra de Dios, vive con esa zozobra, con esa incertidumbre. Y se casan los jóvenes y dicen: ¿será que no nos vamos a divorciar? ¿Será que no me va a engañar el hombre? ¿Será que no me va a engañar la mujer? Viven con esa zozobra, con esa incertidumbre. ¿Será que no me voy a morir en algún accidente? ¿Será que no? Pensando cosas pesimistas y fatalistas. Por eso el Señor nos dice que tengamos cuidado. La siguiente, ya hablamos de no pasar a nuestros hijos por fuego, de no practicar la adivinación. Ahora dice, ¿cuál sigue? Agoreros. ¿Qué son los agoreros? Personas que predicen desgracias, generalmente con poca base o fundamento. Personas que creen en agüeros o supersticiones y que es proclive a ver el lado negativo de las cosas. ¿Y qué es un agüero? No güero, agüero con A, agüero. Agüero, señal o presagio que anuncia un suceso futuro. ¿Y qué es sortílego? Sortílego o sortilegio, adivinación o pronóstico de eventos futuros que se hacen por suertes supersticiosas. Todo esto está ligado. El agorero con el agüero con el sortílego. Y se lo voy a explicar de manera llana. Pregúntele al que está a su lado: ¿qué tan supersticioso es usted, hermana, o supersticiosa? Yo conozco a muchos cristianos que son supersticiosos, y he llegado a la conclusión que también han inventado la superstición espiritual. Porque hay cristianos que son supersticiosos espiritualmente. Ahorita se los explico. Le voy a dar mi opinión, no es una verdad absoluta, mi opinión. Allá analícela y pregúntele al Espíritu Santo. Pero todo esto tiene que ver con lo mismo. O sea, habla de predecir, principalmente a veces cosas dañinas o malignas. Le voy a poner algunos ejemplos, que todavía algunos creen en esas cosas o las practican. Algunos dicen que si se levantan con el pie izquierdo de la cama, dicen: me levanté con el pie izquierdo, me va a ir mal en este día, me va a ir mal en el trabajo, a lo mejor hasta me atropella un carro, una moto, ¿verdad? Superstición, agorería, sortilería, agüería, todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas. Así que cuando levántese con el pie izquierdo, pues baje el otro de inmediatamente y dile: gracias, Señor, ¿verdad? Porque estoy en tu mano. Dale gloria a Dios y ponte en las manos del Señor. Algunos creen todavía que si pasan bajo una escalera, no sé cuántos años de maldición, dice, si pasas debajo de una escalera. Algunos piensan y creen en estas costumbres de vieja, dice la Biblia, costumbres de vieja. Cuando le hace popó un ave al carro, a la moto, o le cae en la playera, eso es una señal de mal agüero, porque le hizo popó el zanate o el cuervo. Algunos creen en ese tipo de cosas, agorería, sortilería. Algunos todavía
usan amuletos, ya son cristianos pero usan amuletos. Que si la pata de conejo, que si la herradura detrás de la puerta, y quién sabe cuántos amuletos más hemos inventado, Solamente estoy mencionando unos cuantitos, ¿verdad? ¿Cuál? San Judas. El caso. El Buda para la economía, y quién sabe cuántas cosas, y que le sobas la panza, ¿no? Y vas a estar mejor. Ahora les voy a dar mi opinión de lo que yo he analizado. El gato, quién sabe cuántas cosas, ustedes saben más que yo, qué bueno. La superstición espiritual, ahí va. Yo lo he denominado la superstición espiritual. Ya estamos caminando con Dios, ya conocemos algo de la Biblia, ya se bautizó usted, se conoce que ya está maduro, pero ahora practicamos la superstición espiritual. ¿Cuáles? Algunas cosas que les voy a mencionar, quizá haya más. Ahora usted abre la Biblia en su casa, ¿verdad? Para que la bendición llegue y para espantar a los malos espíritus y para que el bebé duerma bien. En el 91 y en el 23. ¿En qué parte de la Biblia dice que si usted abre la Biblia en el 91, el Salmo 91, el demonio va a huir de la presencia de Dios? La Biblia dice en Santiago 4:7, póngame atención, Santiago 4:7, sométete a Dios, sométase a Dios, resista al diablo, y dice la Biblia, el diablo va a huir. Dale gloria a Dios, pero vive bajo el gobierno, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de su palabra. Porque si no vive usted bajo el gobierno de Dios, aunque abra la Biblia, el demonio sigue rondando, los malos espíritus siguen rondando. Esa es superstición espiritual. Y hay muchos cristianos que todavía lo practican. Abren su Biblia para espantar los malos espíritus. Si usted no se llena de Dios y no se llena del Espíritu Santo, acuérdese que los demonios reconocen quiénes están llenos del Espíritu Santo y quiénes no. ¿Quién tiene autoridad y quién no? Esa es superstición espiritual. Ahora algunos usan la Biblia para espantar los malos espíritus. Algunos cargan la Biblia debajo del brazo. Bueno, todavía las generaciones de 40 y más, ¿verdad? Porque hoy las nuevas generaciones ya no quieren cargar la Biblia porque, pues dicen ellos, es más cómodo digital, ¿no? La cargan en el celular. Pero los de 40 y más, algunos practicaban la superstición espiritual con la voy a cargar abajo el brazo, porque si la cargo bajo el brazo o la cargo en mi bolsa o en mi morral, Dios me va a librar de los malos espíritus y nada malo me va a pesar. Superstición espiritual. Pastor, y no que la palabra tiene poder. Cuando la crees, la practicas y la decretas. No cuando la llevas guardada en tu morral. Pero hay muchos cristianos que todavía creen en ese tipo de cosas. La voy a subir al carro, ¿verdad? Para que me libre de accidentes. Si usted no vive comprometido con Dios, no va a tener la cobertura del Señor. Algunos cambiaron el agua bendita por el aceite bendito ahora. Muchos cristianos practican eso. A ver, páseme el aceite bendito, ¿verdad? Para la casa, para el negocio, para el carro, para todo queremos ungir con aceite. El aceite es un símbolo, es un medio. No está el poder en el aceite, está en el nombre de Jesucristo, y aquel que sea capaz de creer en ese nombre que es sobre todo nombre. Por eso le digo que muchos tienen superstición espiritual y quién sabe cuántas cosas haya más, ¿verdad? Pero no me voy a parar ahí porque tenemos que seguir avanzando acá. Quiero leerle unos pasajes que hablan de principios básicos para cuidado, protección, cobertura de parte de Dios. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3, ese es muy famoso. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Ya estamos? Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué dice ahí? Y todo lo que hace prosperará. Usted quiere que le vaya bien en todo, en el negocio, en el trabajo, en la profesión, en el matrimonio, en todo, en lo emocional. Viva conforme a los principios de la palabra de Dios. Pero si usted se tuerce y se desvía y los ignora, entonces no va a haber prosperidad en todas las áreas de su vida. Quizás en algunas sí, pero no en todas. ¿Queremos estar bien en todo? Vamos a vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. Salmos 37:5. Salmos 37:5. Dice ahí el pasaje: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él lo hará. Por eso le digo, cuando usted se levante con el pie izquierdo, no importa que se haya levantado con el pie izquierdo, haga su oración y dígale: Señor, aunque me levanté con el pie izquierdo, hoy te alabo y te bendigo, pongo en tu mano mi vida, mi trabajo, mi familia, manda a tus ángeles para que campen alrededor de mi vida. Señor, dame sabiduría y ayúdame a tomar decisiones sabias. Y usted va a caminar con la cobertura de Dios. Él lo hará, dice la palabra. No tenemos necesidad de otra cosa, ¿ok? Ni de que vaya usted a escuchar el horóscopo. Salmo 34:7 yo creo que es. 34:7. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay muchos dicen que hay un ángel de la guarda. Sí, ahí está, dice la Biblia que hay un ángel de la guarda. Dios nos protege. Fíjense que yo siempre ando en mi moto desde el 2017 tengo una moto. Por práctica y por económica la compré. Y un día me paré ahí por donde está el negocio del hermano Richard, ahí en el Lázaro Cárdenas, a saludar a alguien conocido que estaba en un vehículo. Quizá un poquito de imprudencia de mi parte porque me paré cerca de su puerta para más práctico y lo saludé y todo. Oiga, pasó una camioneta soplándome el espejo, nada más me lo talló el espejo de la moto. ¿Quién sabe que iba distraído el conductor o no sé, o tomado, no sé? Pero unos 10 centímetros, 20 centímetros más adentro y me pasa a llevar y me apachurra. El ángel de Jehová me guardó y dice: Señor, gracias, porque el ángel de Jehová empujó esa camioneta, porque si no, al menos, no como sangüe voy a terminar, pero por lo menos sí me iba a aventar como unos 5 o 6 metros con el golpe. El ángel de Jehová te protege, pero dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? ¿De quién? De los que honran a Dios. Si usted no quiere honrar a Dios y no quiere practicar su palabra, tengamos mucho cuidado. Sigue diciendo allá, ya vimos a encantador, ya vimos agorero, sortílego, hechicero. Encantador viene siendo lo mismo el que practica la adivinación o la brujería. El adivino es el que practica la adivinación. El mago es el que practica la magia y el que consulta a los muertos. Me acuerdo que cuando estaba yo en la prepa, ya hace mucho tiempo, tenía yo un amigo, varios amigos, pero el papá de ese amigo me decía que hacía conjuros y que hacía brujería y no sé qué tantas cosas. Así le digo. Y un día vi que se le cayó algo de aquí de la bolsa de su camisa. Y yo rapidito lo recogí y como lo vi dentro de un empaque, de una bolsita, agarré y lo destapé. Y me dice mi amigo: ¿qué hiciste? Me dice. Pues abrir esto. No, dice, no lo hubieras abierto. ¿Pero por qué? Porque ahora te va a caer a ti el hechizo, dice, te va a caer el conjuro, la maldición. Eso es una brujería que yo iba a hacer, me dice, y no era para ti. Santo Dios de la gloria. La brujería existe, la maldad existe, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Ahorita le cuento qué pasó luego conmigo. Por lo menos no me convertí ni en sapo, ¿verdad? Porque aquí estamos. Mire lo que dice allá Isaías 44. Isaías capítulo 44.
versículo 25. Isaías 44, 25. ¿Ok? Dice el pasaje, Isaías 44, del 24 al 25. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Miren lo que dice el versículo 25. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. La Biblia dice que el poder de Dios desbarata todo poder de brujería. A veces veo muchos cristianos que están un poco, viven angustiados, ¿verdad? Porque de repente alguien le dijo que te están haciendo brujería, porque a lo mejor estás viviendo una situación difícil y pierdes el trabajo, y pierdes el trabajo, y pierdes el trabajo, y pierdes el trabajo, y alguien sabe que alguien te está haciendo brujería. O fracasas emocionalmente, fracasas en el matrimonio, y fracasas, y fracasas, y fracasas. ¿Sabes qué? Alguien te está haciendo brujería. Puede que sí, puede que no. Por aquello de las dudas, pues póngase usted a orar, ¿verdad? Y dígale a eso, en el nombre de Jesús, si alguien me está haciendo brujería, hoy en el nombre de Jesús, desbarato esas señales en el nombre de Jesucristo. Confúndelos y vuélvelos atrás en el nombre de Jesús. Y desde ese momento, todo intento de brujería pierde su efecto sobre nuestra vida. Dale un aplauso al Señor. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo bueno que como no era yo tan supersticioso, eso que me dijo mi amigo que la maldición me había caído y que la brujería me había caído, pues no era yo tan supersticioso. Yo dije, no pasa nada, dije yo, no pasa nada. Bueno, así me la llevé hasta que yo conocí al Señor y encontré este pasaje bíblico. Yo dije, por aquello de las dudas, Señor, te pido perdón por esa ignorancia y cancelo y reprendo esa brujería y desbarata, Señor, ese mal que viene sobre mi vida, y declaro que soy libre y que soy bendecido en tu nombre. Pero imagínense una persona que es supersticiosa, que solito se sugestiona por ese tipo de cosas. Hasta se enferma uno, ¿no? Pensando en que si te llegó el daño, o te va a llegar el daño, o te va a llegar la maldición. Por eso dice la palabra de Dios que tengamos mucho cuidado y no practiquemos este tipo de cosas. Y el último del que habla aquí en la Biblia dice: ni quien consulte a los muertos, ni quien consulte a los muertos. ¿Qué es la consulta a los muertos? Es una práctica que consiste en contactar o buscar consejo de los muertos a través de médiums o espiritistas. Y se acuerda que Saúl, el rey Saúl, una ocasión fue a consultar a una bruja, y ahí en esa brujería que estaban haciendo se les apareció un espíritu, y él dijo que vio a Samuel. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esos espíritus y de esos muertos. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque parece cosa inofensiva, parece cosa que no afecta, pero meterse en el terreno de las tinieblas es algo muy peligroso y tenemos que tener mucho cuidado. Mire qué dice la Biblia allá en Eclesiastés capítulo 9, Eclesiastés capítulo 9, déjeme que yo lo encuentre. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 y 6. Dice ahí el pasaje, Eclesiastés 9, 4 al 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo que un perro muerto, dice la palabra. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No saben nada.
Entonces, ¿cómo alguien cree que le puede pedir consejo a un muerto? Mientras alguien está vivo y es sabio, pues sí. Así que si usted quiere pedirle consejo a los hombres sabios de aquí hay varios hombres de Dios, ¿verdad? Pero el día que Dios llame al hermano Nachito a su presencia, cuando el Señor le llame, no ahorita. Ni modo que usted vaya al panteón, hermano Nachito, a ver, dime qué voy a hacer. Aconséjame. Mejor vaya en vida, ¿no? Porque dice la Biblia que los muertos no saben nada. Y además dice ahí, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron. Ya, y nunca más tendrán parte. Ponga atención a lo que dice la Biblia. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Debajo del sol es aquí en la tierra. Y dice que ellos no tienen parte de lo que se hace aquí. El muerto no puede venir aquí a atormentar a nadie, ni a hablarle a nadie, ni a decirle a nadie. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero hay cristianos que todavía creen, ¿verdad?, que los muertos hablan, que los muertos pueden aconsejar y que usted puede platicar con el muerto. Si quiere platicar, cuando menos por terapia psicológica, bueno, ya es asunto de cada quien. Pero finalmente dice la Biblia que no saben nada, que no pueden venir con los vivos y que tampoco te pueden hacer daño. A veces nosotros estamos ligados, o mucha gente está ligada, sobre todo a un ser querido cuando muere, ¿no? Y pasan algunos meses con esa sugestión o con ese problema, porque dice la persona que platica con el muerto, ¿no?, y que lo ve por todos lados. Pero la Biblia dice que no saben nada, que no pueden venir con los vivos y que no le pueden hablar. Y por eso es que hay que tener cuidado, y es muy peligroso, porque el enemigo se viste de ángel de luz. Y si se murió su abuelita hace 10 o 15 años y usted quiere hablar con su abuelita, el diablo puede imitar la voz de su abuelita o de su abuelito y creer que le habló su abuelita o su abuelito. Pero estamos metiéndonos en terrenos peligrosos. La Biblia dice que no debemos de consultar a los muertos. Por eso es que decimos que no celebramos a los muertos. Respetamos, ¿verdad?, que se recuerde a los seres queridos que hoy ya no están. Y es una tradición aquí en México. Pero de eso a querer hablar o que le pongas a tu abuelito, a tu abuelita ahí el pozolo, el tequila o el tamal que se lo va a venir a comer, la Biblia dice que eso no puede ser, porque ni viene acá, ni sabe nada, y pues tampoco puede comer pozol y tomar pozol, ¿no? Lo dice la Biblia, no lo digo yo, solo le estoy enseñando lo que dice la Biblia. Si usted cree lo contrario y así quiere vivir, está bien, pero la Biblia dice otra cosa. Y dice aquí, donde estamos empezando a leer en Deuteronomio 18, versículo 12, porque esa abominación, ¿y qué dijimos que es la palabra abominación? Es algo detestable, es algo que Dios reprueba. Dios reprueba y no está de acuerdo que nosotros los creyentes practiquemos brujería, hechicería, adivinación, agorería, sortilería, mago, hechicero, encantador, que consulte a los muertos y que pase a sus hijos por el fuego. Dios reprueba esas prácticas, esas costumbres. Es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por esta abominación Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Versículo 13 de Deuteronomio 18 dice: perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen. Ponga atención en la parte final. Mas a ti no te ha permitido eso Jehová tu Dios. ¿Te preocupa el futuro? ¿Quieres encontrar el amor de tu vida? Así con certeza que diga: es que yo quiero, Señor, que baje una luz del cielo y me diga, es este, para que yo no me equivoque. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Porque Dios siempre te
te da tips concretos, te da, como te dije yo, señales específicas para que tú te des cuenta quién puede ser el hombre o la mujer de tu vida y que no vayas a tener problemas y fracasar más adelante. Pero a veces no hacemos caso a lo que Dios dice en su palabra. Pero ese es otro tema. No me quiero meter en ese tema ahorita, ¿no? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él, en su palabra, en sus promesas y no en el horóscopo, no en la adivinación, no en la brujería. Si no está saliendo bien las cosas en la economía,